porque hoy nos visita todo un comunicador, una persona a la que ustedes han estado muy acostumbrados a ver todas las semanas por la pequeña pantalla en temas inherentes a la agricultura. Hasta hace muy poco tiempo ha sido director y presentador de Tierra y Mar. Me comentaba hace escasamente algunos instantes que cree que es el director y presentador más longevo en pantalla de toda España con un programa. Lo vamos a comentar. Hoy en nuestra localidad está porque se dispone a presentar un libro acerca justamente de su programa Tierra y Mar y todo lo que abarca en todo el contexto agrario, como decíamos, de la editorial El Pisuerga, y como quiera que no el Pisuerga, Páramo. Como quiera, efectivamente, el Páramo, como les iba a decir, como quiera que el Pisuerga pasa por Valladolid, les hemos invitado para que estuviera con nosotros y gentilmente ha aceptado. Ezequiel, bienvenido. Muy buenas tardes, Luis, y buenas tardes a María también, que está detrás de la cámara y en los mandos, y por supuesto a todos los castreños y castreñas que a esta hora y en sucesivas, me imagino, reemisiones van a estar pendientes de la actualidad a través de esta emisora vuestra de televisión. ¿Qué hace un periodista madrileño presentando un programa agrario en Andalucía? Bueno, pues esa pregunta tiene una respuesta, podría ser muy amplia, pero vamos a tratar de reducir la respuesta. En el año 80 yo acabo en Madrid mis estudios de periodismo. Tengo que decir, y hay gente que se sorprende cuando lo cuento, yo empecé de mecánico tornero y fresador en Madrid, pero estaba estudiando Ingeniería Técnica Industrial, aquello no iba bien, total. Di el cambio, hice COU, pasé a la Facultad de Comunicación en la Complutense de Madrid, y en el año 80 acabé trabajando por la mañana con una beca que saqué en la cadena SER por la tarde, que iba a los estudios de Gran Vía 32, y los apuntes de la facultad del último año de quinto me los pasaban compañeros y compañeras, de manera que así acabé yo en el año 80 aquella aventura. Iñaki Gabilondo estaba dirigiendo los informativos entonces en la cadena SER, me envió a Granada, estuve fogueándome en Granada un mes y medio, y a la vuelta, con al parecer muy buenos informes, me dijo: ¿qué quieres, Valencia o Sevilla? Yo dudé un poco, digo, déjame hasta mañana, le dije Sevilla. Y desde el año 80 que llegué a Sevilla, de manos de la cadena SER, venía con la intención de estar un par de años en Andalucía para volver a la capital del reino, pero esta tierra me atrapó, Luis, de tal manera, además conocía a quien hoy es afortunadamente mi mujer, la conocí en el año 81, finales del 80, y nuestra hija, la única hija que tenemos, es sevillana, tenía 25 años, y francamente creo que ser andaluz hay que llevarlo, o andaluza, con un orgullo increíble, porque estamos, que yo también me considero ya andaluz, en uno de los lugares más privilegiados del mundo. Yo he viajado bastante y añoro volver a esta tierra cada vez que ando por ahí de viaje, porque es volver y estar muy cerca del paraíso, y no es una voluntad. Lo digo con emoción, con sentimiento. Estamos a 14 kilómetros del continente africano. A mí me sorprende que haya andaluces que no hayan pasado el charco y no hayan visitado Marruecos, Túnez, etcétera. Estamos pegaditos a Portugal, ese otro pequeño pero gran país que tenemos ahí, que nos enseña mucho en educación, en maneras, en cultura, nos enseña mucho. Yo creo que tendríamos que aprender de ellos. Y estamos en el sur de Europa, de manera que con un clima benigno, el Mediterráneo, el Atlántico, dos mares, el océano y el mar, con una agricultura floreciente. Ya lo descubrieron mucho antes que nosotros los romanos, los fenicios, los árabes, que hicieron un vergel de Andalucía, y nos enseñaron mucho en materia, por ejemplo, de matemáticas, pero también en materia de conducciones hidráulicas. Y ahí están, por ejemplo, en la zona de la Alpujarra, esas acequias, y heredadas fundamentalmente de ellos. También los romanos hicieron algo, pero fueron los árabes los que desarrollaron esa cultura y esa arquitectura de las acequias, que son las que hacen que todas aquellas laderas, el agua no se pierda por allá, sino que vaya meticulosamente cayendo y muy ordenadamente a cada una de las parcelas que tienen los agricultores en aquellas pendientes tan añoradas por Aben Humeya, tan añoradas por Boabdil cuando tuvo que abandonar Granada, etcétera, etcétera. Pues unas acequias que también están regando desde aquel tiempo las huertas de nuestra localidad y que hoy en día
quedan vestigios, pero aún quedan. Lo de la agricultura en Canal Sur ha sido un deseo por estudios, por vocación, o porque realmente te atrajo algo en particular del agro andaluz. Bueno, otra pregunta también que requeriría, buena pregunta, porque requeriría una respuesta muy amplia. Aquí voy a tratar de ser... tú sabes, Luis, que en esta profesión tenemos que estar para un roto y para un descosido, preparados para lo que haga falta. Yo lo único que creo que no he hecho ha sido deportes. Esta tarde he conocido aquí precisamente a Juan Pedro Trujillo. Tú ya lo has señalado en el introito, en la introducción, en el sumario, que es un gran deportista, posiblemente desconocido para muchos andaluces. Si hace, como tú bien me has dicho, el número 5 del mundo en bicicleta mountain bike, tenemos aquí a un verdadero campeón con nosotros, y el tercero de toda España, me decías. Bueno, pues le he conocido. En esta profesión, salvo el deporte que te he dicho que no lo hago, yo he hecho de todo. He hecho información política, información económica, información cultural, información musical, información de sociedad local, etcétera. Yo estaba en Televisión Española, llevaba allí 2 años y medio, con un contrato que tendía ya a fenecer, a pesar de las promesas que me hicieron entonces la directora Piti Alarcón, pero yo dije, yo creo que aquí desaparezco. Bueno, al final desaparecí como otros compañeros. Canal Sur ya me habían tocado varias veces y querían que me fuera con ellos. Y efectivamente, en el año 92, año de la Exposición Universal de Sevilla, me llaman para colaborar en un programa al que yo le puse nombre. Lo dirigía Juan Teba, el periodista señero y mítico. Allá sigue todavía de vez en cuando haciendo cosas. Él dirigía el programa y yo, a la hora de diseñar el logo o el título, a la hora los compañeros, él y los demás, decían Diario de la Expo. Y yo dije, eso no es cinematográfico, más cinematográfico es Expodiario. Y efectivamente a Juan le pareció bien, se puso Expodiario. Allí estuve 6 meses en la Expo informando de todo aquel evento, y al acabar, la dirección de Canal Sur me propuso dirigir Tierra y Mar. Y yo dije, este tren pasa por aquí, y les dije honestamente, tener en cuenta que yo me he acercado siempre tangencialmente a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, a la economía de estos sectores, pero entendiendo bien esta profesión y las pocas oportunidades, me subo al tren y digo que sí. De manera que no sé si me escogió a mí, supongo que me escogió a mí la agricultura, porque ha sido, sin duda alguna, la mayor satisfacción en mi carrera profesional, la que me ha dado más satisfacciones, la que más premios nos ha dado a mí y a todos mis compañeros y compañeras, más de 50 premios, distinciones a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel internacional tenemos 3 distinciones, Festival de Cine Submarino en San Sebastián, segundo premio de televisión en Ecuador por un reportaje Galápagos, Infierno, Paraíso, con el cual pudimos ver aquel archipiélago que visitó Charles Darwin en los años 1836 y 37 a bordo del Beagle, de aquel barco inglés. Y hay un tercer premio, te he dicho Ecuador, San Sebastián, y en Portugal, en las Islas Azores también, una distinción de honor que nos dieron en el año 2000, creo que fue, por un reportaje Cetáceos en el Estrecho. De manera que para mí ha sido, ya digo, satisfactorio y sobre todo, Luis, el contacto con la gente. Esto a mí me ha enriquecido enormemente, el hablar con los hombres y las mujeres que hacen posible que nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca sean ahí un motor importante del desarrollo económico de Andalucía, porque no olvidemos que en este momento la industria agroalimentaria, junto al turismo, son los 2 grandes pilares sobre los que pivota la economía andaluza. Está una industria que no acaba de despegar, la industria informática, tecnológica, el polígono de Málaga, por ejemplo, la minería que se quiere volver a resucitar en la zona de Occidente, la parte de Huelva y la parte de Sevilla, pero los 2 grandes pilares son el turismo, sin duda alguna, por delante, y después la industria agroalimentaria. Después de todo este tiempo que llevas en el mundo de la agricultura, que te has llevado, lógicamente has comprendido tanto al agricultor como al patrono, pero lo has comprendido hasta el punto de poder explicar lo mal que tratan a Andalucía, al andaluz y al agroandaluz fuera de nuestras fronteras, es decir, nos tienen como subvencionados
Sin embargo, no se dan cuenta, digo fuera de Andalucía, de que realmente el campo tiene que estar con una subvención europea para pervivir, por cuanto que su precio no es cotizable, no es como antiguamente el gobierno, que tenía un precio de tasación para realmente salvaguardar a los productos. Después de tu visión de 21 años de trabajo, ¿explicas por ahí fuera lo mal que nos tratan realmente cuando hablan del agro? Bueno, más que explicar lo mal que nos tratan, yo hablo lo bien que debiéramos de considerar a los andaluces y lo bien que tenemos la obligación de considerarlos. Es poner en positivo, sí. Y lo digo por lo siguiente. Las ayudas efectivamente no solo las reciben los agricultores y ganaderos andaluces, claro. Las reciben los agricultores y ganaderos de toda Europa, claro. Fundamentalmente Francia, que es mayor productora que nosotros, es el granero europeo por excelencia, y detrás va España en percepción de ayudas. Como bien has señalado, sin esas ayudas sería dificilísimo, casi imposible salir adelante. Yo, no obstante, el mensaje que voy dando por ahí, esta tarde quizá lo diga, a los agricultores, ganaderos y pescadores es: señores, háganse a la idea de que en 2020 las ayudas van a empezar a recortarse drásticamente, ya somos 27 países en la Unión Europea y posiblemente vayamos a más, hay que darles a esos países nuevos también ayudas, a ustedes se las van a ir quitando, de manera que móntenselo muy bien para que en 2020 podamos despegar y prácticamente sin recibir ayudas, aunque todavía seguiremos recibiendo, podamos sacar nuestro negocio adelante. Esa sería la mayor inversión de libertad para el empresario agrícola y sobre todo de autonomía, porque después de lo que hemos recibido se supone que tú has saneado tu hacienda, has introducido maquinaria, has metido I+D+I, has desarrollado tecnología que te permiten que tu explotación la puedas sacar adelante. Pero para eso es fundamental que la sociedad en su conjunto le dé importancia a la producción agroalimentaria. Hay que pagar precios justos, precios dignos al productor por el trabajo que hace. Mi amigo Paco Casero dice: en la vida necesitamos una vez más veces a los dentistas, que nos cobran bastante, por cierto, necesitamos a un fontanero también varias veces, que nos cobra lo suyo, podemos necesitar un aparejador, al médico, por supuesto, pero de lo que no podemos prescindir 3 veces al día es de alimentarnos, y para eso los artífices de esa alimentación son los agricultores, los ganaderos y los pescadores. Por tanto, tenemos que mimar estos sectores primarios y pagar justamente a estas personas para que, entre otras cosas, mantengan el mundo rural vivo. Este pueblo, por ejemplo, de Castro del Río, sería inconcebible, entiendo yo, sin todo lo que aportan económicamente, pero socialmente, porque las familias están aquí por eso, porque viven en torno al mundo del olivo y del aceite. Has llegado a tu jubilación, has llegado al final de una etapa laboral muy prolífica, como hemos comentado, y muy rentable socialmente para ti en toda Andalucía. Pero muy a pesar de que la jubilación significa júbilo y descanso, justamente ahora te montas en el coche y estás pateando toda Andalucía con el páramo para hablar de ese libro que has escrito. ¿De qué habla en su interior? ¿Qué tiene en su interior? Bueno, ¿qué vamos a descubrir en él? Pues ahí, Luis, como su nombre ya da una pista importante, definitiva, Tierra y Mar, lo que hay dentro del libro son 21 años, una selección de los 21 años en los que yo he estado junto con mis compañeros llevando adelante Tierra y Mar. Ahí nos vamos a encontrar, es un homenaje este libro a los invisibles, a todas aquellas personas que aparentemente no las vemos por ninguna parte, ¿no? Aparecen esporádicamente aquí, a lo mejor traéis alguna vez, nosotros en Canal Sur, me refiero a los anónimos, agricultores, sí, ganaderos, ganaderas, agricultoras, pescadores. Está dedicado a ellos. Hay testimonios muy buenos de toda esta gente. Esos testimonios nos hablan de una cultura en peligro de extinción. Estoy hablando de la siega, de la trilla, aparecen ahí agricultores que nos hablan de cómo hacían y cómo hacen todavía ya, gente octogenaria y septuagenaria, cómo hacen esas tareas que provienen desde la época de Roma y posiblemente antes, desde el Neolítico, en la que ya, aquella época en la que ya se cultivaba la tierra. Esta gente, esos testimonios, yo entendí que había que, además de que salieran en la televisión, que es efímero, o en la radio, que quedaran plasmado en un libro, de manera que hasta el libro, a mi modo de ver, tiene un contenido antropológico porque parte de la cultura rural está ahí metida.
Ya no hablamos solamente de lo que nos hablen de los cantos de trilla, hablamos de los carpinteros de Ribera, de los últimos carboneros que quedan, que hacen todavía el cisco en los famosos boliches, hablamos de los ganaderos, que le ponen pasión y entrega total. Un ganadero es de las profesiones más esclavas que hay, sí, como bien sabes, porque tienen que estar, hay que ordeñar a las cabras y a las ovejas un par de veces al día, a las vacas por igual, hay que estar allí permanente, el domingo no es domingo para ellos, es un lunes más, ¿verdad? Y así hablaríamos de los pescadores. Yo ahí cuento el naufragio del nuevo Pepita Aurora en Barbate, tripulación 16 hombres, 5 fallecieron, están los cuerpos enterrados, y 3 desaparecieron y se los tragó el mar. Esa tragedia la contamos ahí. Esa tragedia, según volvían los pescadores del banco sahariano aquí a Barbate, cuando nosotros habíamos estado un mes atrás en aquel mismo banco acompañando a otro barco, a la tripulación de otro barco, para ver la dureza de ese trabajo de toda esta gente, que a veces salen a la mar y vuelven con las cajas vacías, y ese día no cobran. Como sabes, el armador no puede pagarles. En definitiva, el libro compila esos 21 años de tierra y mar, del mundo rural, del medio ambiente, por supuesto. Ahí hablamos de todas las especies protegidas, el águila imperial, el lince ibérico, la focha común, las espátulas, especies que hay que proteger. Hablamos de científicos como Valverde, primer director de Doñana, con el que yo tuve varias experiencias. Una anécdota, me llamó una noche a casa a las 12 menos 10, ¿quién llama a estas horas? Soy Valverde, Ezequiel. ¿Qué pasa, profesor? Pues que tenemos una ballena. ¿Cómo que tenemos una ballena? Sí, hay una ballena en Matalascañas. Digo, ¿qué me está diciendo? ¿Que vayamos mañana? Digo, pues mañana vamos allí. Y al día siguiente estábamos con un equipo de Tierra y Mar, de televisión, grabando cómo trasladamos la ballena a la orilla, y equipos multidisciplinares de Cádiz y Huelva vinieron allí a diseccionar aquel animal para luego, el esqueleto anda por ahí todavía, lo tenemos por ahí bien conservado. Sí. Es decir, mucha experimentación, mucho lenguaje rural que se va perdiendo, que yo quería palabras y maneras de designar, palabras que designan a las cosas que van desapareciendo, pues los aperos de labranza, por ejemplo, los famosos dediles de la gente que se ponía a segar, todo eso aparece ahí. Y luego es un homenaje también a los invisibles de televisión, que como María no se les ve, pero efectivamente están detrás ahí. Ahí están los realizadores, están los cámaras, están los productores, los montadores, técnicos de todo tipo, de sonido, de imagen, sin los cuales, Luis, tú y yo no seríamos nada. Qué suerte tienes de tener un equipo tan grande, porque aquí somos María y yo, ¿sabes? Sí. Aquí qué suerte tienes. Aquí tenéis que trabajarlo más duro entre los dos. Ahí está. Bien, has hablado anteriormente de la industria agroalimentaria, algo tan importante como ello para dar ese paso necesario, ¿no? de estar con una ayuda a no tenerla después. Pero ahí quizás deban de cumplir una misión importantísima en las cooperativas agrarias de todo tipo, pero ya que estamos en Castro, de las aceiteras. ¿Crees que es el momento de que ya se compile todo en lo que son de segundo y primer grado, y que haya ya esa división de cooperativas, como ocurre en Castro, por ejemplo, con 2 cooperativas para un total de aproximadamente 1.000 o 1.400, 1.600 socios entre ambos? Claro, yo siempre digo, en noviembre pasado estuve en Granada, me invitaron en el congreso de FAECA, la Federación de Cooperativas Andaluzas Agrarias, y ya dije allí a los socios, y luego en un artículo, y lo voy diciendo, en el cooperativismo, como en muchos aspectos de la vida, la unión hace la fuerza. Y no puede ser tantas cooperativas. No solamente en el mundo del aceite, que hay miles de cooperativas, sino que es que para cualquier aspecto, el tema, por ejemplo, de hortofrutícolas, ¿no?, donde somos potencia también europea, pues hay muchísimas cooperativas. Yo creo que habría que ir aglutinando a estas cooperativas en otras más grandes cooperativas que aglutinaran a muchas pequeñas, porque es la única manera de esa fuerza del trabajo, unirla, ser mucho más eficiente en todo el desarrollo productivo y luego en la mercantilización de ese producto, y colocarlo en los mercados europeos, pero no, me imagino al consumidor europeo o al que atiende allí a la demanda nuestra, decir, pero bueno, ¿usted de dónde es? Pues yo soy de
de Lupión, pero hombre, Lupión, ¿y dónde está Lupión? Pues sí, está en Jaén y tal, y en Baena, bueno, Baena se la conoce ya más en el mundo por este afamado aceite que tenéis aquí, de la denominación de origen, de cuya denominación de origen forma parte, lógicamente, Castro del Río, con estos buenos aceites que hacéis aquí, ¿no? De manera que hay que, a mi modo de ver, habría que unirse más, potenciar más la unión de cooperativas, y en lo tocante a la pregunta que me haces, pues sí, yo creo que habría que ir hacia una sola definición, no de primera, de segunda, sino aglutinar y decir, pues todas de segunda categoría o todas de primera, lo que más convenga, ¿no? Pero bajo el paraguas de una gran cooperativa que sea la voz de todos estos productores andaluces ante Europa. ¿Eres consciente de realmente del papel que ha jugado en el agro andaluz con tu programa? ¿Eres consciente del seguimiento que has tenido y lo que ha significado Tierra y Mar para los agricultores? Bueno, en el transcurso de estos 21 años diríamos que éramos conscientes a medias. Cuando ha finalizado mi etapa, cuando digamos me he distanciado un poco, y en estos encuentros llevamos visitando más de 50 pueblos y ciudades presentando el libro de Tierra y Mar de la editorial El Páramo. Y ahí es donde tienes oportunidad de que la gente te paras, echa un ratito contigo, te saluda. Y ahí sí te das cuenta de la importancia que ha tenido este programa. Hay gente que me dice, es que tú no solamente y tus compañeros hacíais un programa de televisión sobre agricultura, es que habéis tenido el arma pedagógica, habéis sabido de una manera pedagógica y muy divulgativa llevar a los hogares andaluces la importancia del medio rural y pesquero. Y eso sí te puedo decir, Luis, que yo sí era consciente de esto. Yo la televisión la entiendo, hay muchísima gente que no accede a lo que ocurre en el mundo a la actualidad más que por la televisión y por la radio, no por la prensa. La prensa la lee el 10% de la población, hoy ya quizá menos todavía, el 15%, como mucho. Pero hay muchos pueblos de andaluces a los que su ventana abierta al mundo es la televisión y en menor medida la radio. Yo, conociendo eso, sabía que además de informar como periodista, teníamos la obligación de educar y, en su caso, formar. Y aplicábamos píldoras, como en un buen plato gastronómico, pues, ¿qué especia hay que utilizar aquí? No te pases con esa especia para que no sea muy salado o no le pongas un sabor a orégano, a romero demasiado, pero lo justo para que la gente luego, y encontramos esa respuesta. Es que con usted nos lo cuenta también, lo dice, perdona que sea con esto me esté dando, pero este elogio me ha llegado muchas veces y a mí, lógicamente, me ruboriza en parte, pero me satisface enormemente, ¿no? Porque hemos conectado, hemos llegado, y sí, al final te puedo decir que somos muy conscientes de la labor importante, pedagógica, informativa y cultural que ha logrado Tierra y Mar con la ciudadanía andaluza. Y ese mismo seguimiento se está viendo en la adquisición de ese libro. Sí, como estamos en tiempos de crisis, el editor Quique González Mestre, que me acompaña en esta aventura, yo digo que vamos como Don Quijote y Sancho, y a lo mejor yo soy el Sancho, no quiero decir que... Pero vamos recorriendo las tierras y los pueblos andaluces y encontramos mucho afecto, mucha emotividad, mucha ilusión en la gente, mucho apego, y luego se traslada también a la hora de comprar, porque el agricultor, desgraciadamente, el mundo de los agricultores y ganaderos, hay más de analfabetismo que de alfabetismo. Sí. Los hijos ya, hoy día, de los agricultores y ganaderos sí tienen estudios, son universitarios incluso, ingeniero técnico industrial, agrícola, ingeniero agrícola, veterinario, biólogos, así, mucha gente. Pero estas personas mayores, que yo creo que no han tenido la educación para leer y tal, y ves con qué humildad se acercan, piden que les firmes el libro y pagan gustosamente los 20 euros que cuesta Tierra y Mar por llevarse, a mi modo de ver, por lo que veo, a su casa ese recuerdo y tenerlo allí de vez en cuando, ojearlo. Y lo que es todavía mejor, hay muchos hijos e hijas que lo compran para regalárselo al padre o a la madre. De los hijos quiero hablar, de esos hijos que tú acabas de nombrar. ¿Esos hijos son el futuro del campo? ¿Crees que está habiendo esa regeneración en este instante en el campo, fruto posiblemente
de esta crisis que nos atenaza? Bueno, el tema del relevo generacional es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el futuro del medio rural andaluz. Muchos agricultores y ganaderos se quejan, incluso no lo dicen con la voz llena, porque claro, piensan que sus hijos deben hacer lo que ellos quieren hacer. Yo noto la diferencia en la satisfacción que veo en agricultores y ganaderos, o agricultoras y ganaderas, cuyos hijos están siguiendo la estela. Lo dicen con un orgullo, con una satisfacción, saben que todo el esfuerzo que han hecho no queda en baldío, porque ahí está su hijo, su vástago, la hija, que siguen. Hay muchas hijas que siguen con la ganadería, la madre cabrera y la hija cabrera, la madre haciendo quesos de oveja y ganadera, y el hijo, la hija siguiendo, en Grazalema estoy pensando, por ejemplo, en Cádiz. Aquí en la Subbética igual, aquí hay cantidad de ganaderos de caprino y ovino elaborando unos quesos extraordinarios en este entorno y que ven que algunos hijos continúan con esa tarea. En el campo ocurre, en el olivar sobre todo sí, porque además como es un cultivo de los más rentables, yo creo que los hijos dicen, el padre les ha enseñado y van y tal. A mi modo de ver, debería de haber más juventud siguiendo la estela de sus progenitores, ¿no? Pero claro, indudablemente ahí está la libertad, los hijos con carrera universitaria, la pasión de la ciudad, el divertimento, tal. Pero sin duda en este momento de crisis, Luis, yo aconsejaría a los hijos de personas que están viviendo en el medio rural que el futuro para ellos, un futuro más prometedor y más seguro, está en el medio rural que no yéndose a las ciudades o yéndose a otros países, como está ocurriendo con muchos de nuestros jóvenes muy bien preparados. Esta es la generación de jóvenes mejor preparada de toda la historia de nuestro país y que tienen que irse con 2 y 3 idiomas a Suecia, a Australia, a Chile, a Dinamarca. Esto es tremendo, tremendo, ese desgarramiento de la gente más joven de nuestro país, tener que irse. Yo espero que en cuestión de unos años, y que no sean muchos, 4 años, 5 como mucho, muchos de estos jóvenes, de estos españoles y andaluces en particular, retornen aquí para que podamos beneficiarnos todos de su experimentación fuera y de su saber y conocimiento que ya llevaban puesto desde aquí. Como les decía, les iba a presentar a un gran comunicador. Ustedes han tenido la oportunidad de escucharlos, además de es un señor que con su saber expresar convence perfectamente a quien le escucha. Pues para escucharles están a tiempo. Dentro de muy poquitos minutos va a estar en la Casa de la Juventud para hablar acerca de la agricultura, de esa experiencia que se ha volcado en este libro, Tierra y Mar, y de que él tiene la vivencia, la experiencia y también gozosamente el conocimiento de todo aquello que ha sido real, vivido, sentido y también ahora me imagino que añorado. Gracias, pues, muchísimas gracias, Luis, y mientras hablabas oía con mi fino oído el ritmo maravilloso de la lluvia. Esta lluvia que tú has mencionado al principio, sí, y que es estar cayendo en este momento euros sobre Castro del Río, sobre Córdoba, sobre Andalucía entera. Sí, señor. Bienvenido y bienvenida. Muchas gracias.